Hoy es miércoles, queridos amigos, y tenemos historias para contar. Hemos tenido ya al Padre Severiano de Cáceres y hoy tenemos en el plató de la radio nada menos que a Fray José Estebas, quien hará desde aquí Vidas de Fuego. ¿Qué tal está, Padre José? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Padre Nico. Feliz de regresar aquí al plató de la radio, tan bien preparado. De aquí van a salir buenas ideas presentando hoy a un gran santo agustiniano, San Posidio. Así es. Un gran discípulo de San Agustín. La semana pasada hablábamos de uno de los mejores amigos de San Agustín y decíamos, los santos tienen mejores amigos. Podemos decir de San Posidio, que también fue otro de sus mejores amigos, contemporáneos, cercanos y además casi tuvieron un final paralelo, o por lo menos casi simultáneo. Sí, durante 40 años prácticamente estuvieron juntos. Tenemos que ubicarlo en el monasterio agustiniano de Tagaste, posiblemente ingresó ahí, pero sobre todo ya los datos más exactos, 391, en el monasterio que había fundado San Agustín en Hipona para clérigos, ahí lo admitió. Y ahí es donde aprendió, bueno, desde el aspecto más humanístico, de las técnicas de San Agustín, sobre todo en retórica, y por qué no decirlo también en ciencias sagradas, que es lo principal, sería la base de su vida, ¿no? Una vida en común, una vida religiosa. Un detalle bonito, dice San Agustín, que San Posidio, o sea, Agustín habla de Posidio, sí, ha sido educado no de forma de disciplina, sino a base de desvelos. Una forma muy bella donde ha querido ser un poquito como una parte de mi persona, dice. Mira, qué importante. Pero ¿cómo será eso de educarse a base de desvelos, verdad? Me imagino con la trasnochar palabra de Dios, madrugadas, amanecidas, estudiando, y estudiar en ese tiempo era estudiar con vela. La Sagrada Escritura, ¿no? Las Sagradas Escrituras con vela, sí, y todo lo demás. Más mérito para San Posidio. Pero él decía usted que probablemente su origen, ¿verdad? Sabemos que fue obispo de Calama, en Numidia, en la Numidia al norte de África, del siglo IV, siglo V, pero no obstante, ¿dónde ubicamos su familia, su parentesco? Norte de África, no se dice exactamente. No se sabe exactamente, lugar, ¿verdad? Sí. Aparece más bien ya en torno a San Agustín, y a raíz de él pues pudo aprender la vida monástica, la vida religiosa. El estilo de vida, ¿verdad? Y como dices, fueron elegidos de esos monasterios varios para ser obispos. Eran santos. Es que no le salía cuenta a San Agustín, porque él los formaba en su monasterio, el monasterio del Huerto, suyo, propio, que construyó en su casa, y de pronto se los sacaban para obispos de las diferentes provincias del norte de África. Lo que sí sabemos de San Posidio es que fue un enérgico combatiente y peleador contra las herejías donatistas. Fue elegido obispo de Calama 397, precisamente sustituyendo al obispo que le había ordenado Agustín, precisamente, ¿no? Y Mecalio. Y resulta que cuando llegó allá era una ciudad que tenía muchos problemas, ¿no? Sí. Había sido una cuna profundamente de donatistas. Durante todo un siglo los donatistas habían perseguido a los cristianos, y él llega, pues fíjate, a finales del siglo III, en el cuarto, 397, y es el primer problema que tuvo, cómo resolver el diálogo con los donatistas. Mira que había aprendido ya Posidio con Agustín cómo tratar este tema, ¿no? Buscando la paz, la unidad, los diálogos. Había participado ya en algún encuentro a nivel de toda África, y cuando llegó allá pues quiso dialogar con el obispo, vamos a decir donatista, Crispín, sí. Pero no se atrevió y no se acercó, entonces quedó en ridículo el donatista. Ajá. Y le cogió jeriza y todos los donatistas contra Posidio porque habían quedado mal, y el primer atentado fue pues con esta gente, ¿no?
Él viajaba recorriendo al estilo de San Agustín, pues los caseríos, comunidades, etcétera, y le tendieron una emboscada. Él se enteró y entonces desvió el camino, se refugió en una casa. Los que le habían buscado, entre ellos parece que había un sacerdote también llamado Crispín, y que resulta que fue hasta esa casa, le prendieron fuego, golpearon la puerta, él les escondió en la parte de arriba, le rogaban que por favor los dejara porque las consecuencias no iban a ser nefastas ir contra un obispo. Y bueno, al final entraron, le dieron una paliza inmensa y luego pues toda esta situación, y como era tan compleja, pues la llevó hasta la corte del emperador. Él viajaba a Italia, llevando cartas de Agustín, etcétera, y un tema fue este, ¿no? Cómo buscar la paz con los donatistas, y logró. Fíjate que también en la corte imperial de Rávena, donde encontró al emperador, pues había precisamente allí uno, Nestorio, que era también de ese mismo lugar, de Calama, y le hizo la contra. Claro. Pero él fue ante el emperador, le presentó todo, y el emperador ya dijo, bueno, hay que resolver esto, le dio la razón, la justicia a Posidio, y dijo que hay que crear un concilio, y se crearía el gran concilio de Cartago del 411, a raíz de esto, donde ya actuaría San Agustín, Lipio, él también, y ya se decretó que estaban en falsedad los donatistas. Es decir, una vida muy agitada, una vida de combate, una vida de emboscadas. En aquel tiempo, con las sectas no eran las diferencias verbales, sino más bien todo lo contrario, con palizas y todo, ¿no? Y además tenían mucho poder y mucha influencia en la corte. De pronto tenemos a Agustín anciano ya en su monasterio, y el año 429, un año muy decisivo porque los vándalos logran penetrar en tierras del Imperio Romano. El norte de África queda devastada, destruida, y se tiene que refugiar. ¿Qué le pasó a la diócesis de Posidio? Bueno, pues fue atacada, él tuvo que refugiarse en Hipona, como era una ciudad amurallada, pues tuvo la suerte, quizás él pensó, estando con San Agustín, amurallada, tener más seguridad frente a los vándalos, y ahí en ese momento pudo estar más cerca de San Agustín, siempre había estado cerca, para ver cómo fue su fallecimiento. Él estuvo al pie de la cama leyéndole la palabra de Dios cuando falleció San Agustín, que por cierto había escrito los salmos penitenciales en la pared para morir pidiendo a Dios misericordia. Dice San Posidio que a raíz de esto se animó a escribir la vida de San Agustín, luego hablaremos, que hasta el último momento San Agustín conservó totalmente su lucidez, ¿no? En todos sus sentidos, y sobre todo ser apóstol. Animaba a todos que en esa situación tan difícil, que los consolaba diciendo que no iba a ser definitivo, eso no iba a ser lo último, cómo consoló a todos, ¿no? Y especialmente Posidio pudo experimentar cerquísima, como durante 40 años, a San Agustín, ¿no? Luego escribirá eso él en la biografía de San Agustín, ¿verdad? Vita Agustini, la biografía que escribe San Posidio sobre San Agustín. Ha dicho usted, Padre José, la escena bonita de la muerte de San Agustín es que Agustín, una personalidad fuerte, enérgica, combatiente, de pronto anciano ya y moribundo. ¿Y sabe usted que esa es la muerte ideal? Estar en cama con los discípulos, rodeado de sus discípulos y con los salmos clavados enfrente, de tal forma que haya contacto visual y Agustín pudiera leer, ¿no? Pues esa es mi muerte favorita, así quiero morir. ¿No? Pidiendo al Señor perdón, ¿no? Misericordia por todos nuestros pecados, y así pues entregar su espíritu a Dios, que es lo que había siempre deseado San Agustín, y eso lo experimentó el mismo Posidio, ¿no? Qué bonito, y lo sabemos gracias a Posidio. De pronto los romanos son vencidos y los vándalos destruyen y toman todo el norte de África. Van destruyendo diócesis y diócesis, van llegando los amigos obispos, discípulos de Agustín al convento, y de pronto hay una versión, no sé si es la cierta, usted que ya está profundizando en la historia de este santo, cuéntenos, fue desterrado a Italia y probablemente murió en Italia. Genserico lo desterró de África
¿Es cierta esta versión o hay que corregirla? Bueno, lo que tenemos como dato histórico es que el 430 estuvo en la muerte de San Agustín. Muere San Agustín. Después parece que hasta 7 años más tarde, 437, tuvo tiempo para escribir la vida de San Agustín y regresó a Calama, y ahí sí fue destituido como obispo de Calama por Genserico, de los vándalos. A partir de ahí ya se pierde un poquito la parte más histórica, y hay unas tradiciones, ¿no?, de que fue expulsado. Otros dicen que en una barca sin remos, sin velas, fue echado al mar Mediterráneo. Al mar. Ya. Y dicen unas leyendas que apareció en Nápoles. Esto es una leyenda del siglo XIV, de los canónigos regulares, ¿no? Otro, en el siglo XVI, sale en el breviario agustiniano, que apareció más bien en el sur de Italia, y que hasta el mismo emperador, Ludovico Pío, lo llevó hasta Alemania, sus restos, y luego regresó a Italia central, en Mirándola, donde ya en ese momento se tiene un poquito como veneración de su sepulcro, ¿no?, en Mirándola, sí, en Italia. Y mira, Mirándola, no es Mirandola, ¿verdad? Me suena Mirandola por el acento italiano, pero bueno, Mirándola. Sí, es la leyenda más extendida, y lo importante de Posidio no solo es la Vita Agustini, la biografía, la primera biografía de San Agustín más cercana, más, de alguna manera, retrata mejor, describe mejor la personalidad del santo, porque ha vivido con él, han sido amigos. Y el otro mérito, que es un catálogo de las obras. Probablemente, leyendo yo a Peter Brown, que me encanta leer a ese hombre, que aún no sé si está vivo o está ya muy anciano, una mente muy lúcida, una mente inglesa muy lúcida, y es un estudio genial de San Agustín. Y justamente él decía que probablemente ese catálogo de obras de San Agustín fue un pedido expreso de Agustín para que no se desvirtuara su legado. No nos olvidemos que cuando se destruye todo, Agustín tiene especial cuidado en salvar su biblioteca, llevar los libros hasta Italia. ¿Es cierto esto, Padre José? Bueno, en primer lugar tenemos que ha sido un gran biógrafo. O sea, San Agustín, conocemos su vida por sus confesiones, pero eso lo escribió cuando era sacerdote o obispo. Joven, faltaba mucho. Recién convertido casi. Y entonces, para completar esta historia de San Agustín, pues se animó, por lo menos, y además era tan cercano y conocía tanto sus hechos como su espíritu. De palabra había escuchado del mismo San Agustín. Bueno, entonces él escribió la vida perfectamente, lo que faltaba, con un lenguaje muy bonito, escueto, exacto, con una memoria real de las cosas, de tal forma que si alguien quiere estudiar a San Agustín, es una forma muy bonita porque fue muy próximo a él. Y por otro, como dices, pues escribió el catálogo de las obras de San Agustín. Esto es muy importante porque luego durante la Edad Media se van inventando historias de qué autor, no autor. Bueno, pues si queremos ver las obras de San Agustín hay que recurrir a este Indiculus o Eclencus o catálogo de todas las obras de San Agustín, ¿no? De todas las obras que tenía en su biblioteca de Hipona. Y esto da autenticidad, ¿no?, a su fuente, así. Qué bonito, ¿no? Y además ha pasado a la historia junto con Alipio como el más cercano o los más cercanos a Agustín, tanto así que el padre general le decía el otro día a Juan Pablo, Fray Juan Pablo, que es el secretario del general, le decía, para culminar su obra, el general ha declarado a San Alipio, del que hablamos la semana pasada, y a San Posidio como los patronos del Azhar. ¿Qué le parece a usted esto, Padre José? Muy bien, porque han sido sencillos, han sido, vamos a decir, nobles, cercanos. Hasta el final, cercanos de San Agustín. Entonces, han vivido especialmente el carisma agustiniano, tanto en el aspecto contemplativo, de estudios, de pastoral, de apostolado, y creo que es ideal, ¿no? Sí, bienvenida esa. Es acertada. O sea que está bien. Para culminar el gobierno de Fray Miguel Miró, este hecho bonito que llena de alegría al Azhar del mundo entero. ¿Qué más nos cuenta, para terminar, Padre José, ese rasgo humano de Posidio, cercano y además apasionado por la lectura? Si Alipio compraba libros,
Este los leía. Los leía, los asimilaba y de tal forma que lo ponía en práctica, ¿no? En cualquier lugar. Otro detalle que quizás de la vida de San Porfirio era el problema del paganismo, ¿no? Sí. Que había sido, vamos a decir, rechazado ya en el 407 por el emperador Honorio, y allá en Calama, también en su diócesis, pues la gente quería seguir haciendo fiestas paganas. Entonces, como los había prohibido, al pasar por los clérigos, le dijeron, no, esto ya no se puede hacer. Y entonces lo tomaron con la iglesia, prendieron fuego al templo, a la iglesia, le persiguieron también a Posidio. Armas tomar en ese tiempo, ¿no? Tuvo que ir no se hasta el andaban con emperador. cartitas, con recomendaciones, no con twitters, no. Tuvo que ir hasta el emperador Con para un que tweet. también le volviera a dar la razón, y así se la dio. Entonces también frente al mundo pagano, en fin, son personas nobles que apoyados en el amor de Dios y a los hermanos, buscando la unidad. También dice que recorrió 1000 kilómetros con San Agustín y Alipio para encontrar a otro hermano donatista, para convertirlo, en fin, un maravilloso hombre. Una vida maravillosa. Muy bien, vidas maravillosas, historias que valen la pena conocer y que usted nos cuenta, Padre José. Encantados de tenerlo aquí en Historias para contar, Vidas de Fuego. Gracias, Padre Nicolás, encantado, bendiciones. Bien, queridos amigos, agradecemos al Padre José que nos ha hecho una entrega más, Vidas de Fuego. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo miércoles. Que estén bien. Un abrazo. Adiós.